La aviación, sinónimo de modernidad, progreso y conectividad. A mediados del siglo XX, Chile se proponía un ambicioso proyecto para unir su extenso y angosto territorio. Un desafío que implicó la construcción de los primeros aeropuertos en las regiones extremas y consolidó una mirada arquitectónica marcada por el movimiento moderno en nuestro país. La asociación con la arquitectura moderna fue una asociación bastante natural. La dimensión técnica, el racionalismo, una nueva lectura, abandonar los estilos antiguos y las asociaciones con esa historia reciente, digamos. Se constituía en un tipo de edificio que nace en ese contexto, es decir, el aeropuerto a partir de la década del 50 se empieza a constituir en un edificio particular, distinto de las estaciones de trenes, distinto de los edificios de representación del Estado, etc. Claramente la aeronáutica se desarrolló con mucha fuerza y fue algo necesario para conectar el nuevo mundo que se estaba globalizando, y Chile tenía que mejorar su capacidad de recibir vuelos internacionales y de entrar en sintonía con los requerimientos que exigían nuevos tipos de aviones, acuerdos internacionales, por supuesto, normativos. El segundo mandato del presidente Carlos Ibáñez del Campo entre 1952 y 1958 dio comienzo al ambicioso Plan Nacional de Aeródromos. En ese momento, estamos hablando al principio de las primeras 3 décadas del siglo XX, el Estado se encontraba estructurado desde el punto de vista de sus comunicaciones de manera más o menos regular entre La Serena-Coquimbo en el norte y Puerto Montt en el sur. Evidentemente dejaba fuera las zonas extremas, tanto en el extremo norte como en el extremo sur, y que eran territorios importantes desde el punto de vista de las relaciones al menos con los países vecinos. Chile era uno de los principales compradores de aviones o de equipos dedicados a la aeronáutica. Estoy hablando de la década del 20, 30. Era necesario mejorar los servicios y la infraestructura, ¿no?, de aeropuertos en los extremos del país, ¿no? Estamos hablando de Arica y Punta Arenas inicialmente. Arica, evidentemente, porque es frontera con Perú y con Bolivia, no es una puerta, digamos, hacia el norte del continente, y Punta Arenas, que se planteaba claramente que tenía un rol estratégico, digamos, al fin del país, y que podría tener además conexiones con Oceanía. En medio de estos cambios, los terminales ubicados en Arica, Antofagasta y Punta Arenas lograron responder a las necesidades técnicas de la aeronavegación, incorporando los principios de la arquitectura moderna, donde la tecnología, el diseño y el territorio confluyeron. El antiguo aeródromo de El Buitre en Arica necesitaba de una renovación. Con su capacidad al límite, ya no podía soportar los nuevos estándares que estaba exigiendo la aviación moderna. Con esa urgencia, el arquitecto Gonzalo del Canto fue el encargado de diseñar el nuevo terminal de Chacayuta en 1960. Una de las cosas más logradas tal vez de ese edificio es una dinámica de espacios públicos que se produce por la fachada, pero también un gran lobby interior donde se podían producir eventos a gran escala, ¿no? Era como el aeropuerto visto no solamente como el artefacto técnico, sino también como un espacio social donde la ciudadanía se podía manifestar. El resultado, un edificio elegante y funcional, con 2 niveles y una torre de control que rompía con la horizontalidad del volumen. Tenía un hall central amplio de doble altura que manifestaba la fluidez requerida para la modernidad de aquellos años. Se inauguró oficialmente en 1965 cuando el presidente Eduardo Frei Montalva, de regreso de una gira por Europa, presentó el edificio como símbolo del avance chileno. Su diseño fue calificado entonces como imponente y lujoso, un reflejo de lo que se buscaba con el Plan Nacional.
Antofagasta, el centro neurálgico para el desarrollo minero de Chile y escala fundamental para los vuelos internacionales como Panagra y Lanchile. Contaba con una pista de aterrizaje desde 1954, pero carecía de un terminal acorde a las exigencias del nuevo tráfico aéreo. En 1959, Gonzalo Rudolfi estuvo a cargo del primer diseño. El caso de Antofagasta creo que es paradigmático. Si uno ve la propuesta, a pesar de que respondía un poco a una cierta estandarización que había en términos de los terminales aéreos que uno podía ver desde Estados Unidos hasta los que se estaban haciendo en Chile, ¿no? Que básicamente un volumen con una torre de control, se buscó en la fachada, a ambas fachadas importantes, la fachada de la pista y la fachada que recibía al público, un trabajo con celosías, ¿no? Que claramente evidenciaba que los arquitectos tenían una búsqueda medioambiental, de filtro lumínico, porque el lugar donde se pone el aeropuerto es una especie de llano desértico muy luminoso. 10 años después, el arquitecto Jorge Patiño González retomó el proyecto proponiendo un edificio de gran envergadura, con una torre de control aislada, elementos estructurales de acero y amplias superficies acristaladas que buscaban una interacción con el paisaje árido del desierto. Además de responder a un tema ambiental mediante una gran cubierta que construyó una gran sombra, también planteó unas columnas muy impresionantes que todavía existen, que podían leerse de distintas formas, como ancla, como una cruz del sur, como puntas de flecha. El arquitecto dijo que él se había inspirado en los cactus para hacer esas piezas. No refleja una estandarización de los terminales aéreos, sino una obra específicamente para ese lugar, con una imagen muy expresiva, con una escala monumental que le ha permitido hasta hoy mantenerse, porque si bien ha sufrido cambios, por ejemplo en esta gran cubierta, la escala que proponía para albergarlos a los aviones, la escala de los aviones que ya se estaban usando a principios de los años 70, le ha permitido mantenerse hasta la actualidad. Magallanes era la región más aislada del país en términos aeronáuticos y a su vez la más estratégica geopolíticamente. Para 1959 existían los aeródromos de Bahía Catalina, Cerro Guido, Puerto Natales, Porvenir, Spring Hill, Bahía Felipe y Estancia Nueva. La actividad aeronáutica significó una gran oportunidad en las regiones de difícil geografía, difícil de ser comunicadas por tierra. Significó una oportunidad, lo que hizo que emergieran una gran cantidad de pistas en distintos lugares de la región, pistas precarias, digamos, unas zonas de aterrizaje, para poder comunicar los distintos lugares. Por ejemplo, en la década de los 50, hacia fines de los 50, la comunicación con todas las zonas de explotación del petróleo fueron particularmente importantes, habiendo vuelos regulares de la LAN a las zonas de Bahía Felipe, Manantiales y Cerro Sombrero, por ejemplo. Pero la cercanía con la Antártica y las posibilidades de realizar vuelos transpolares, gracias a las nuevas tecnologías, hacían que la construcción de un aeropuerto moderno sea prioridad. Fue así que en 1954 la constructora Longhi inició el proyecto de construcción de las pistas del aeropuerto Chabunco, que presentaba como gran desafío al viento. Para ello se dispuso el campo de aterrizaje en forma de A. La arquitectura del terminal fue propuesta en sus inicios por el arquitecto Atilio Goyo Cavagnaro en 1955. El edificio central del aeropuerto fue desarrollado al año siguiente por Augusto Iglesias, Gonzalo del Canto y Humberto Gramegna, y edificado por la empresa constructora Arsenio Alcalde y Compañía Limitada. Se determina una solución en A, que son 3 pistas para poder utilizar, en realidad son 6. Ese triángulo que define las 3 pistas fue la piedra de inicio para el ordenamiento del conjunto de edificios que constituyó el terminal del aeropuerto y propiamente para el diseño del aeropuerto original, que incluyó el terminal de pasajeros, la torre de control, el edificio de operaciones y una pequeña sección de dormitorios para el personal de turno. El proyecto combinó una estructura modular de hormigón,
con una cubierta curva y pequeños aleros invertidos. La conexión del terminal con los otros 2 edificios fue con un pasillo vidriado que recorrió la totalidad del conjunto por su cara norte y que utilizó la misma solución estructural del edificio terminal y de la torre de control. Un conjunto compacto y eficiente que se amplió entre 1967 y 1969 sin alterar la esencia del diseño original, demostrando la adaptabilidad de la arquitectura moderna a las condiciones extremas de Magallanes. El Plan Nacional de Aeródromos no solo conectó las regiones más alejadas de Chile, definió una nueva tipología arquitectónica pese a las diferencias geográficas y climáticas, y mantuvo un lenguaje unificado. Sin embargo, estos terminales, pensados para una era de modernidad y progreso, enfrentan hoy la amenaza de la obsolescencia. Las transformaciones, ampliaciones e incluso demoliciones para dar paso a nuevas infraestructuras ponen en riesgo su valor histórico y simbólico. Recientemente el aeropuerto que estamos estudiando de Arica fue demolido y fue reemplazado por un edificio contemporáneo. Yo diría algo totalmente innecesario porque podría haberse mantenido el otro edificio con otro uso. El caso de Antofagasta se ha salvado de eso por la escala que ya se propuso cuando se hizo el edificio inicial. Entonces pudo seguir usándose esa estructura con algunas renovaciones para los usos actuales, pero sin duda emerge algo que hemos estado conversando en la actualidad con distintos tipos de, por ejemplo, los hospitales también yo diría que entran en esta categoría de la idea del patrimonio incómodo. Porque son edificios de paso, son edificios donde la gente no está mucho tiempo, son edificios donde la gente muchas veces no lo pasa bien, entonces, pero son edificios que han construido la imagen, en el caso de Antofagasta, la imagen de la región. El aeropuerto de Punta Arenas es el único edificio como tal que queda del plan original de aeródromos de la década del 50, intervenido evidentemente en los años 70, pero constituye la única evidencia remanente de ese plan o de esa acción del Estado en relación con la infraestructura y las comunicaciones del país. Si bien no aparece inmediatamente como un elemento patrimonial, sí tiene una carga patrimonial relativamente importante. Se realizó una experiencia singular desde el punto de vista de la habilitación, que relacionó una práctica artesanal con el poblamiento de la región desde el punto de vista de los pueblos originarios. Y eso constituye parte de la memoria del territorio, que usualmente no se asocia directamente con los aeropuertos. Rescatar del olvido y abandono estas obras arquitectónicas es una manera de revivir la interacción que mantuvieron los habitantes de estas ciudades con sus aeropuertos. Espacios que alguna vez fueron las alas del Chile moderno.